que nosotros tenemos 20, ¿ya? 20 aminoácidos. Y de esos 20 aminoácidos, todos van a tener en común lo siguiente, ¿ya? Tienen un carbono central, que es este, ¿ya? Todos los 20 van a tener eso en común. Este carbono, este átomo de carbono central, que le llamamos carbono alfa, y ese átomo de carbono central va a estar unido a un grupo carboxilo, o sea que todos los aminoácidos van a tener ese carbono alfa, van a tener grupo carboxilo y grupo amino. Lo que va a cambiar en cada uno de los aminoácidos es esta cadenita, que la llamamos R. Esa cadenita lateral, esa es la cadenita variable, ya esa es la cadenita que cambia, que varía. Después, todos van a tener el grupo carboxilo, el carbono alfa, el grupo amino, todos los aminoácidos. Bueno, entonces, veamos cuántos tipos de, o cómo es que se clasifican los aminoácidos, que nosotros tenemos aproximadamente un juego de 20 aminoácidos con los que se ha visto que están construidas nuestras proteínas, ¿ya? Entonces son 20, de esos 20 hay 8 de esos aminoácidos que son esenciales también, que nosotros los tenemos que ingerir con la dieta, porque al igual que los lípidos esenciales, también estos aminoácidos pues no pueden ser sintetizados y los tenemos que ingerir con la dieta. ¿Ya? Entonces podemos clasificarlos a ellos de acuerdo a si son, digamos, solubles en el agua o son insolubles en polares y en apolares. Podemos clasificarlos también en aromáticos, ¿ya? Hay esos que tienen, por ejemplo, grupos como, por ejemplo, el benceno, ahí en su estructura. Eso hace que los podamos clasificar también así, ya en los que son aromáticos y no aromáticos. O también por la carguita que llevan. Miren, aquí yo voy a retroceder un poquito más atrás. Como tienen grupo ácido, tienen carga negativa también, ¿no? Como tienen grupos aminos, tienen carga positiva. Y depende si en la cadenita lateral tienen más grupos ácidos o más grupos aminos, entonces ellos pueden tener más cargas positivas o más cargas negativas. Y por eso hace de que los podamos clasificar también en ácidos y en básicos. ¿Ya? Entonces, de esa manera se los puede clasificar. Ahora vamos a ver la lista, ¿ya? La lista de los aminoácidos. Entonces, veamos. Tenemos, por ejemplo, a ver, aquí los contaremos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. ¿No ve? Yo les decía que son 20, un juego de 20, ¿ya? Para esos 20, nuestro organismo tiene, por ejemplo, su propio transportador para cuando se los requiere a cada uno de ellos para sintetizar proteínas, tiene su propio transportador para cada uno de ellos, ¿ya? Entonces, hay todo para esos 20. ¿Quiénes son? El ácido aspartico, que se lo abrevia como ASP, tiene carga negativa, esas carguitas del grupo carboxilo, ¿ya? Entonces, ese es uno de los 20 aminoácidos, el ácido aspartico. El ácido glutámico, fíjense, que también se lo abrevia con GLU y que tiene carguita también negativa, ¿ya? Luego tenemos a la arginina,
La arginina, que ella tiene carga positiva, es básica, ¿ya? Entonces, fíjense que de todos estos, todo este grupo de aquí son polares, es decir, que tienen cierta solubilidad en el agua, y además de eso lo tenemos pintados en diferentes colores. Ya, ahí tenemos, por ejemplo, los que son ácidos, los que están en celestito, los que son básicos, que están pintaditos también ahí en un palo de rosa, ¿ya? Por las cargas que tienen, porque tienen grupos aminos, y eso, los grupos aminos hacen que tenga carga positiva y que sean más básicos. Mientras más grupos aminos tenga en su estructura, en la cadena lateral, esa que es la que cambia de cada aminoácido, entonces va a ser va a ser básico. Mientras más grupos carboxilo tenga, va a ser más ácido. Entonces, ácido aspartico se abrevia ASP, tiene carga negativa. Ácido glutámico se abrevia GLU. La arginina, que se abrevia ARG, ARG. La lisina, esa también es otra forma, ¿no? En cómo lo pueden nombrar, pero no se utiliza tanto, más utilizamos de esta manera abreviada y utilizamos el nombre completo, si ustedes revisan los libros, ¿ya? Entonces está la lisina, que se abrevia LYS, tiene cargas positivas. Está la histidina, que se abrevia HIS o la H solita también. Está también la asparagina, que es ASN, diferente al ácido aspartico, que es ASP, la abreviación. ¿Ya? La glutamina, GLN, diferente al ácido glutámico, que se abrevia GLU. La serina, SER, la treonina, THR, la tirosina, TYR, ¿ya? Entonces, esa es la forma en cómo lo vamos a encontrar nosotros en los libros o por ahí cuando estemos ya viendo, por ejemplo, las cadenas polipeptídicas, porque cada uno de estos se une con otro aminoácido y forman lo que son las cadenas polipeptídicas para formar la estructura ya de las proteínas. Cuando ya pasa de un número de 50 aminoácidos, ya se denomina proteína. La alanina, aquí están los que son no polares, los que no son solubles, digamos, ¿ya? Está la alanina, que se abrevia ALA, ALA. Está la glicina, GLY. Está la valina, VAL. La leucina, LEU. La isoleucina, ILE. La prolina, PRO. La fenilalanina, PHE. La metionina, MET. El triptófano, TRP. La cisteína, CYS. Entonces ahí tenemos nuestros 20 aminoácidos, ¿ya? 20 aminoácidos. En el caso, por ejemplo, donde la tenemos a la tirosina, en el caso de la tirosina, de la asparagina y de la glutamina, estos tres, por ejemplo, son aromáticos también llamados, porque tienen en su estructura, también tienen, en el caso de la tirosina, tiene, por ejemplo, un anillo bencénico, tiene, ya en el caso de la tirosina, en su estructura. A ver, veamos cuáles son los que tenemos aquí arribita escritos. Está la lisina, el ácido aspartico, para que ustedes vean su estructura. Todos tienen, fíjense, todos tienen en común esta parte. El grupo amino, el carbono alfa y el grupo carboxilo. Todos los aminoácidos. Fíjense todos. Este también, este también, este también y este también. Pero aquí cambia. La cadena lateral, esa es la que cambia. Esa que decíamos que era R, es en este caso de la lisina, tiene grupo amino, por ejemplo, y 1, 2, 3, 4 carbonos, ¿ya? En el ácido aspartico, fíjense que tiene un grupo carboxilo. En la glutamina tiene también grupo carboxilo, tiene amino. En el caso de la glicina,
tiene solamente un hidrógeno. En el caso de la fenilalanina, tiene un anillo bencénico, fíjense, es aromático, ¿ya? Entonces, en eso es lo único que cambian estos 20 aminoácidos, ¿ya? Estos 20 aminoácidos tienen en común ese carbono alfa y tienen el grupo carboxilo y tienen el grupo amino. Y es la forma como se van a unir ellos es mediante un enlace peptídico. Y ese enlace peptídico va a ser entre el grupo carboxilo de un aminoácido con el grupo amino de otro aminoácido, ¿ya? Así se llama el enlace mediante el cual se pueden unir un aminoácido con otro aminoácido. Antes de ir a la estructura primaria, nos vamos a anotar cuáles son los aminoácidos esenciales, ¿ya? A ver, entonces. Y también nos vamos a anotar el nombre de otros aminoácidos, porque también hay otros aminoácidos, no solamente son esos 20, sino que con esos 20 se ha visto de que generalmente es que se construyen nuestras proteínas. ¿Ya? Esos 20 aminoácidos son los que están presentes en la estructura de las proteínas. A ver, entonces anotemos los aminoácidos esenciales. Aminoácidos esenciales. Son 8. ¿Ya? Son 8. Y tenemos ahí al triptófano. También lo tenemos como esencial a la lisina. También está la valina. Está la leucina. Está la isoleucina. Está la treonina. Y tenemos a la fenilalanina. No está escribiendo. Fenilalanina. Y está la metionina. ¿Ya? Esos serían entonces los 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Que son esenciales porque tenemos que introducirlos con la dieta, debido a que en nuestro organismo no se pueden sintetizar y hay algunos que sí se pueden sintetizar, pero que no abastece la cantidad. No logra cubrir las demandas que tiene nuestro organismo. Y bueno, gran parte de ellos que no se pueden sintetizar en nuestro organismo. Por eso tenemos que ingerirlos nosotros en la dieta con el huevo, la leche, la carne, vegetales como la soya, por ejemplo, que tenga estos aminoácidos esenciales, ¿ya? Luego tenemos otros aminoácidos. Entonces tenemos otros aminoácidos. Por ejemplo, tenemos la beta-alanina. Beta-alanina. Tenemos también al ácido gamma-aminobutírico. Gamma-aminobutírico. Tenemos también al ácido D-glutámico. Tenemos también a la homocisteína. Y tenemos a la homoserina. Ahora les voy a dar unos 5 minutitos. Cada uno de ustedes va a buscar cuál es la importancia de cada uno de estos aminoácidos, dónde se encuentra, cuál es su función. Ya, la función, en realidad, con eso dicen la importancia. Y yo voy a preguntar al azar, ¿ya? Pregunto al azar, ustedes me dicen la betalanina, ya ella es para tal y tal cosa. Se encuentra en tal y tal lugar, ¿ya? Aquí es homo.
Cisteína. Buscamos entonces 5 minutitos. Buscan entonces sobre la betalanina, sobre el ácido gamma aminobutírico, el ácido D-glutámico, la homocisteína, la homoserina, y yo les pregunto en unos 5 minutitos. Cada uno, ¿ya? Cada uno tiene que buscar. ¿Ya está? ¿Encontraron? A ver, vamos viendo. Primero, la betalanina. Por favor, Brisa Gareca. Brisa, ¿dónde se encuentra o qué, dónde la utilizamos, cómo la utilizan a la beta-alanina, a este aminoácido? Yo encontré que dice que sus principales efectos positivos es el aumentar la fuerza explosiva, la potencia, incrementa la masa muscular, la resistencia física y permite el entrenamiento de permite el entrenamiento con alta intensidad. En los suplementos, ¿no? Más Los que todo suplementos. en el área de deportes, en el área física. Para evitar, ¿no? Para ayudarles, para que no se agoten, para que tengan un mejor rendimiento. Para eso está este, este aminoácido. Del permiso de ustedes es que quiere entregarme. Hola.
Ya. Entonces, por eso es que la utilizan, ¿no? La utilizan ahí en el, por ejemplo, en los suplementos, para que, por ejemplo, los atletas, los ciclistas, ellos tengan un mejor rendimiento. Ya. Ahora, en cuanto al ácido gamma aminobutírico, ¿qué han encontrado? ¿Qué han encontrado sobre el ácido gamma aminobutírico? A ver, pregunto a Natalia Velázquez. Sí, Doc. Me sale que es considerado el neurotransmisor inhibitorio por excelencia en el sistema nervioso central, que está aplicado en una serie de diversas patologías. Sí, es un neurotransmisor. Ya es un neuro. Ahí, escuchemos, por favor, a Matías, está levantando la manito. Matías. Bueno, ya encontré de que su función más principal es ser como un calmante natural en el cuerpo. Sí, también es así, actúa también como un calmante natural. Es un neurotransmisor, actúa como un calmante natural, entonces también es, miren, un aminoácido que aunque no está formando la parte de la estructura de las proteínas, pero que también tiene funciones que son muy importantes, ¿ya? Otro, tenemos el ácido D-glutámico. ¿Qué han encontrado de él? A ver, pregunto, ya le digo a quién, espérenme un ratito. Eliezer Hilarión Navarro. Doc, encontré que interviene en la utilización de la glucosa por las células del cerebro y que también aportan energía y en eso más que todo. ¿Alguien más que pueda aportar? Por ejemplo, Dayana Acosta, ¿qué más puede acotar ahí del ácido D-glutámico? Para el intercambio de energía entre los tejidos, ¿qué más habrán encontrado? Encontré lo mismo, Funciones. dicen, que ayuda a intercambiar, enviar y recibir información con otras células y que se estudia por su capacidad de reducir o prevenir el daño que producen los nervios, a los nervios, algunos medicamentos contra el cáncer. Ya. ¿Alguien más que haya encontrado en qué enfermedades causa si le falta ácido glutámico? Puede tener hasta sordera, convulsiones, ¿no? Entonces es importante este aminoácido. Ya. Otro, ahora veamos la homoserina, homocisteína. A ver, pregunto a Franco Mercado. Bueno, Doc, yo he encontrado que la... Perdón, le he perdido mi... que es un tipo de aminoácido que ayuda a formar diferentes proteínas como la vitamina B12, la B6 y otras sustancias que el cuerpo necesita. Ya, ¿qué más? ¿Dónde se encuentra la homoserina? ¿Alguien más a ver que haya leído algo más? Yo puedo acotar ahí, doctora. Ya, Eh, Al contrario de lo que ha dicho, no se forma a partir de la B12, sino que la vitamina B12, la B6 y el ácido fólico son aquellos que, como que sintetizan a la homocisteína, y la homocisteína deriva de la metionina. Y también hay estudios que asocian al exceso de homocisteína con las enfermedades coronarias, ya que un déficit de vitamina B12 y B6 puede producir un exceso y eso dar enfermedades cardiovasculares o diabetes incluso. ya sirve para la síntesis de la metionina, ¿no? Sí. Ya, la homoserina. La homoserina es, a partir de ella, digamos, se va a sintetizar la metionina, también se va a formar la metionina. Ya. ¿Alguien más que quiera acotar algo?
metionina, en realidad, 3 aminoácidos, ¿no? Que son los que también a partir de ella es como es un intermediario en realidad, ¿ya? Es un intermediario en la biosíntesis de esos 3 aminoácidos que son la metionina, la treonina y la isoleucina, de esos 3. Por eso que es importante también, ya aminoácido. La homoserina, el cuerpo lo utiliza para producir proteínas y también por lo que es intermediario, ¿no? Porque es intermediario de esos 3 aminoácidos. Pero también lo utiliza para la formación para la síntesis también de la vitamina B12, vitamina B6, ácido. Ellas, por ejemplo, lo descomponen en realidad descomponen ellos la descomponen a homocisteína más que todo. Ahorita vamos a ver la homocisteína y ahí vamos a entender mejor, ¿ya? Y la transforman en otras sustancias, más bien. Veamos entonces qué han encontrado acerca de la homocisteína para ver en qué se parecen estas dos o si son totalmente diferentes. ¿Qué será la homocisteína? A ver, pregunto a Dayana. Dayana, por favor, Dayana Acosta. Homocisteína. La homocisteína, ¿dice? Ajá, la homocisteína. Yo encontré que es un tipo de aminoácido que el cuerpo utiliza para producir proteínas. Normalmente la vitamina B12, B6 y el ácido fólico van a descomponer a la homocisteína y la transforman en otras sustancias que el cuerpo va a necesitar. Entonces ella se sintetiza en el organismo a partir de ¿quién? De la metionina, que ese es un aminoácido esencial, hemos dicho, ¿no ve? Y el metabolismo de la homocisteína está muy relacionado con las vitaminas que son la B6, la B12 y con el ácido fólico. ¿Ya? Normalmente estas vitaminas la descomponen a la homocisteína y la transforman en otras sustancias. ¿Ya? Entonces, la homocisteína es producto de la metionina cuando se metaboliza, ¿no? Cuando se va a metabolizar la metionina, entonces se va a formar homocisteína. Ahora, ¿qué puede originarse cuando hay un aumento de homocisteína en sangre? Voy a preguntar a otra persona. Preguntar a Lisbeth Mireya López. ¿Qué pasará si tenemos un aumento de homocisteína en la sangre? Perdón, doctora. ¿Qué pasaría si tenemos un aumento de homocisteína en la sangre? Bueno, más que todo, eso produciría el incremento quizás del colesterol también. También... ¿Por qué del colesterol? Y ella está relacionada perdón, con bueno, más que todo, esto produciría... Bueno, hay también un peligro en la homocisteína cuando, esto incrementaría, más que todo en la sangre, porque puede que las arterias se vean dañadas y la sangre se coagule con más facilidad. Y bueno, también como una de las consecuencias se podría producirse una insuficiencia cardíaca, infartos de corazón o quizás alteraciones neurológicas como el Parkinson y quizás demencia al Alzheimer y otras distintas como por las embolias pulmonares o los derrames cerebrales. Bueno, en realidad, está bien. En realidad, digamos, podemos tener un aumento de la homocisteína en la sangre si es que tenemos también ingesta elevada de metionina, de este aminoácido, porque de ahí es de donde proviene. Y en esos casos, por ejemplo, puede asociarse, ¿no? A un aumento, puede originar un aumento de homocisteína.
digamos que sea esa ingesta elevada de metionina por, ya sea por ingerir alimentos de origen animal o alimentos como por ejemplo la banana, los cereales, el arroz, maíz, algunos guisantes también que tienen alta cantidad de metionina. Y eso puede llevar o también puede ser de que tengamos un aumento de homocisteína por alguna alteración genética, ¿ya? O por dietas que son bajas en las vitaminas B6 y B12, porque ellas también intervienen para la degradación de la homocisteína. En esos casos se puede aumentar los niveles de este aminoácido y puede inclusive originar problemas, como decían hace rato, de la arteriosclerosis, favorecer, digamos, a que se origine una arteriosclerosis, también puede producir hay otras investigaciones que los relacionan inclusive con el Alzheimer, el Parkinson, disfunciones renales, ¿no? Inclusive diabetes. Entonces, de ahí que es importante consumir una dieta que sea equilibrada, sin exagerar en la cantidad de aminoácidos también, de proteína que vamos a ingerir en la dieta. O sea, no tenemos que exagerar ni con los carbohidratos, ni tampoco con las proteínas, ni con los lípidos. Todo se trata de un balance y ese balance varía para una persona como para otra persona porque cada organismo es distinto, funciona de diferente manera. Bueno, entonces, ¿qué más nos faltaba? Ya hemos visto todos esos otros aminoácidos entonces, ¿ya? Que era la betalanina, el ácido gamma-aminobutírico, el ácido D-glutámico, la homoserina y la homocisteína. Entonces, esos también son aminoácidos, sin embargo, pues no están formando parte de la estructura de las proteínas, pero también son aminoácidos y también son importantes. Ahora, veamos en cuanto a la estructura. Primero, el enlace peptídico. Buscaré dónde está el enlace. Aquí. El enlace peptídico. Porque ahora ya conocemos a los aminoácidos y ahí están los nombres. Ya los hemos nombrado a los 20 aminoácidos que hemos dicho que ese es el juego de aminoácidos que sirven para construir nuestras proteínas. Entonces, ahora vamos a ver, para que ellos puedan construir una proteína, tienen que unirse uno con otro y con otro aminoácidos. Cuando sean más de 50 aminoácidos que están unidos, van a dar lugar a lo que son las proteínas. Para unirse, lo hacen mediante el enlace peptídico, ¿ya? Por enlace peptídico. Diferente a lo que se llama el enlace que era para que se unan los monosacáridos, que ese era un enlace glucosídico o glicosídico. Este es un enlace peptídico. Este enlace peptídico, que es responsable de la unión entre aminoácidos, es un enlace covalente que se lleva a cabo entre el grupo amino de un aminoácido y el grupo carboxilo de otro aminoácido. Fíjense aquí. Aquí hay un aminoácido. Su grupo carboxilo se va a unir con el grupo amino de otro aminoácido. Y entonces ahí forma lo que es el enlace peptídico. Y así es como ellos se pueden unir para formar macromoléculas. O sea que los aminoácidos son las moléculas más sencillas, son las moléculas precursoras a partir de las cuales se van a formar las proteínas. Y las proteínas ya son las macromoléculas, las grandotas, ¿ya? Igual que en el caso de los polisacáridos, primero teníamos al monosacárido y luego cuando se empezaban a unir los monosacáridos daban lugar al polisacárido que era una macromolécula. Entonces ese es el enlace peptídico. Características, nos vamos a anotar sus características. Características de este enlace, que es un enlace covalente fuerte. Enlace covalente fuerte, o sea que es difícil de romper, ¿ya? Es rígido
es un enlace rígido. También el que se lleva a cabo, a ver, esperen, vamos a poner rígido. Se lleva a cabo entre el carbono alfa y el grupo carbonilo. ¿No ve? Entonces, fíjense que aquí es el carbono, marca éxito. Este hemos dicho que es el carbono alfa, ahí está el grupo amino, y este es el grupo carboxilo. ¿Ya? Entonces se lleva a cabo ahí. Y este también es un enlace que tiene esas tres, no voy a entrar a la configuración, ¿ya? Esas tres características vamos a nombrar. ¿Ya? Esas tres características del enlace peptídico, y ante todo que esa es la manera entonces en cómo se pueden unir los aminoácidos para formar la estructura de las proteínas. Por ejemplo, hemos dicho que las proteínas tienen estructura primaria, secundaria, terciaria y estructura cuaternaria. Veamos entonces en la estructura primaria. En la estructura primaria ya tenemos varios aminoácidos que están unidos por enlaces peptídicos, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, la alanina, el ácido glutámico, la valina, la tirosina, el ácido aspartico, la prolina, la glicina. Miren, entonces, que se van a tener que unir para formar la estructura primaria. La estructura primaria es cuando se encuentran los aminoácidos unidos unos con otros, pero en una sola cadena lineal, ¿ya? Es una cadena lineal de amino, una secuencia de aminoácidos. Esa es la estructura primaria. Ya, entonces fíjense aquí, vamos a borrar esto. Voy a recorrer aquí. Este sería un aminoácido. Aminoácido 1, aminoácido 2, aminoácido 3. 3 aminoácidos y bueno, ahí pueden seguir más aminoácidos, ¿ya? Más aminoácidos y esos aminoácidos forman lo que es la cadena peptídica, ¿ya? La cadena de la estructura primaria del aminoácido, de las proteínas. Ya cuando se unen así linealmente, forman entonces la estructura primaria. Ahora, ¿a partir de cuántos aminoácidos nosotros vamos a llamarle proteína? Entonces aquí vamos a aclarar cuándo decimos que es un péptido, cuándo decimos que es un oligopéptido, ¿ya? Entonces, ¿y qué es un péptido? En realidad, péptido, cuando está unido así, ¿no? Se encuentra unido por ese enlace peptídico y más o menos hasta unos 20 a 30 aminoácidos, como nos dice aquí, miren. Péptidos o también llamados oligopéptidos, que van de entre 20 hasta 30 aminoácidos que están unidos por enlaces peptídicos, ¿ya? Entonces, podemos llamarle, inclusive podemos llamar cuando son dos di, tri, tetra, pentapéptidos. Ahorita vamos a ver ejemplos de los péptidos de importancia biológica. Ya vamos a hacer una listita de los péptidos. Entonces, el péptido es más chiquitito que la proteína. Tiene menor cantidad, menos de 50, fíjense. Ya, entonces, a partir ya de las 50 aminoácidos que están unidos por enlaces peptídicos, ya es una proteína. Entonces, este es un péptido, cuando tiene menos, ya es más pequeño. Polipéptido, dice ahí, de 200 a 500 aminoácidos, eso ya es una proteína, ya son varias cadenas así de péptidos que ya están ya unidas y que están formando la estructura de la proteína. Entonces, péptidos de importancia biológica, vamos a anotarse aquí los péptidos de importancia biológica, unos cuantitos. De importancia biológica.
Ahí tenemos, por ejemplo, al aspartame. Tiene 2 residuos y, por ejemplo, es un edulcorante, ¿ya? Es un edulcorante. Fíjense, los edulcorantes, hay uno que se llama aspartame y ese tiene, por ejemplo, es un péptido, ¿ya? Y es utilizado como un edulcorante artificial. Luego tenemos al glutatión. ¿Quién será el glutatión? A ver, vayan buscando y me comentan ahorita, yo pregunto a cualquiera ya. Tiene 3 residuos y está en casi todas las células, este péptido. Es encargado de mantener los grupos sulfidrilos, esa es su función. ¿Qué han encontrado acerca del glutatión? A ver, glutatión. Voluntariamente, a ver, ¿quién ha encontrado algo acerca del? Es un antioxidante. Antioxidante, por eso dice que mantiene los grupos sulfidrilos, o sea, los mantiene para formar, digamos, enlaces, ya los mantiene vigentes, los mantiene libres, ¿ya? Tendríamos entonces al glutatión, tendríamos también a la oxitocina, sigamos aquí anotando, otro ejemplo, y pongamos a la oxitocina. ¿Quién es la oxitocina? Ella es una hormona, ¿no ve? Una hormona que estimula la contracción del útero en el parto y es también es un péptido. Tiene 9 residuos. ¿Ya? Entonces, vayan buscando ustedes a ver qué más me pueden comentar de la oxitocina. Ella también en su estructura es un péptido, ¿ya? Está formada por aminoácidos también en su estructura, pero no tiene el tamaño, la cantidad suficiente de aminoácidos para que le llamemos proteína, pero sí es un péptido. Después está también la corticotrofina. La corticotrofina, que también es una hormona que estimula la corteza suprarrenal, ya la corticotrofina que va a ir a estimular, nosotros en la corteza, en el riñoncito, tenemos ahí en la parte superior de los riñoncitos, tenemos glandulitas, y en esas glandulitas se producen hormonas, ya tenemos la parte de la corteza y la médula suprarrenal, ahí es como capuchoncito encima de ahí del riñoncito. Entonces ahí, por ejemplo, va a ir a estimular esta hormona que es la corticotrofina, que es producida por la hipófisis anterior, la adenohipófisis, y que va a estimular a la corteza, ¿ya? Va a ir a estimular a lo que es la corteza suprarrenal para que produzca ciertas hormonas. Ese también es un péptido. Y por último están los peptidoglicanos. Peptidoglicanos. Estos peptidoglicanos que tienen una cantidad variable de péptidos en su estructura, están en las células bacterianas, son los que le dan la rigidez, la resistencia, ¿no? A esas células bacterianas. ¿Ya? Esos peptidoglicanos están ahí en la parte de las células bacterianas, sus membranitas. Esos serían entonces los ejemplos de péptidos que son de interés biológico. Entonces el péptido es más chiquitito, ¿no? El péptido es más pequeño en cuanto al tamaño de la proteína. La proteína siempre va a ser más grande. ¿Algo más que quieran acotar acerca de los péptidos o algún otro ejemplo que han encontrado?
¿Nada? Los péptidos, entonces, son moléculas formadas por la unión de varios aminoácidos mediante enlaces peptídicos, ¿ya? Pero que estos no llegan a ser, digamos, no llegan a tener más de unos 40 aminoácidos. Ya son así unión por enlaces peptídicos de aminoácidos, pero que no pasa de los 50, porque por encima de 50 aminoácidos ya se denomina se lo denomina que ya es una proteína. Entonces, por eso lo llamamos nosotros péptido. Y de ahí hemos nombrado, ¿no? A los que son de interés biológico, hemos nombrado algunos, son de interés biológico porque están presentes en la naturaleza, porque son responsables de funciones específicas, ya, inclusive hay muchos otros péptidos actualmente que están siendo igual estudiados y de ahí que es importante nombrarlos. También ustedes van a encontrar en los libros, si es que van a leer, que oligopéptido le llaman hasta cuando tiene de 2 hasta 10 aminoácidos, ¿ya? Y ya le llaman polipéptido cuando tiene de 10 hasta 50. Es casi similar, sino que cuando tiene dos aminoácidos hasta 10 aminoácidos, generalmente lo van a llamar péptido o lo van a llamar oligopéptido. Es igualito que el oligosacárido era hasta 10, ¿se acuerdan? Entonces, hasta 10 aminoácidos también le van a llamar, más probablemente van a encontrar en los libros que se llaman oligopéptidos, ¿ya? Entonces, eso en cuanto a lo que son los péptidos, porque ahí tenemos como ejemplo hormonas como la oxitocina, ella es producida, por ejemplo, para inducir cuando se produce el parto de manera natural o también cuando se quiere inducir el parto, ahí se utiliza a esta hormona que es la oxitocina y que ella es un péptido. También la corticotrofina, que también es una hormona y que también es un péptido. Una hormona que es producida por la adenohipófisis y la adenohipófisis como que le manda a ella para que estimule a la glándula suprarrenal, a la parte de la corteza suprarrenal, los riñoncitos, para que produzca ciertas hormonas, ¿ya? Bueno, ahora sí sigamos nosotros. A ver, esperen un ratito. Contestar un mensajito. Ahora sí, entonces, estructuras, ya sabemos los péptidos. Cuando tenemos la estructura primaria, ahí es donde tenemos péptidos. Porque luego ya cuando pasemos a la estructura secundaria de la proteína, ya ahí vamos a tener, por ejemplo, distintos tipos de arreglos. Ya no van a estar en forma lineal. Ya no lo vamos a tener de manera lineal a la cadena de aminoácidos. Ya va a adoptar otro tipo de forma. Entonces, hemos visto la definición de proteínas, la clasificación de las proteínas, también hemos visto la definición de aminoácidos, hemos hablado de los 20 aminoácidos que conforman la estructura de las proteínas, generalmente son esos 20, hemos hablado de los 8 aminoácidos esenciales y después de esos 8 aminoácidos esenciales, también hemos nombrado a otros aminoácidos que también tienen otras funciones que aunque no están formando parte de la estructura de las proteínas, también cumplen funciones importantes en el organismo. Y luego hemos hablado también del enlace peptídico. Después del enlace peptídico, hemos pasado a hablar de la estructura de las proteínas. Y hemos dicho que las proteínas tienen una estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria.
¿ya? Primaria, cuando se encuentran de forma lineal, unidos unos con otros los aminoácidos. Mediante enlace peptídico se encuentran unidos unos con otros los aminoácidos. A eso denominamos estructura primaria. Cuando están unidos de 2 a 10 aminoácidos por enlace peptídico, se llama oligopéptido. Cuando tenemos de 20 hasta 30, se los llama péptidos. ¿Ya? Polipéptidos lo llamamos ya cuando ya tenemos más de 50, es decir, cuando ya está como proteína. Más de 50 aminoácidos ya es una proteína. Ahora vamos a hablar de la estructura. Aquí está mostrando un ejemplito antes de pasar a la estructura secundaria, ¿ya? Aquí está mostrando, ¿no?, cómo se unen un aminoácido con otro aminoácido por su grupo carboxilo, siempre grupo carboxilo de un aminoácido con el grupo amino del otro aminoácido. Y aquí está pintadito que lo único que varía de los aminoácidos es esta parte que está en verde, fíjense, la cadena lateral. Después toditos tienen carbono alfa, grupo carboxilo y grupo amino. ¿Ya? Entonces esta es una cadena de aminoácidos, ¿ya? Es una cadenita de aminoácidos. Es un esqueletito de una cadena de aminoácidos. Antes de pasar a la estructura secundaria, ¿tienen alguna pregunta hasta ahí? ¿Hay algo que quieran preguntar hasta aquí? ¿Están entendiendo? ¿O hay algo que quieran que les reitere, que les repita? Hasta aquí. ¿Cómo vamos? Como no los puedo ver, cuando yo los veo, yo sé por los gestos, por la forma en que están mirando, por todo eso yo me doy cuenta si entienden o no entienden. Pero como no los puedo ver como están la mayoría, todos con la cámara apagada, entonces no puedo saber, por eso pregunto. Ya hay que ir preparándose, ¿no?, para la primera evaluación. Ya estamos con buen avance. ¿No hay preguntas hasta ahí? No, doctora. Ya. Entonces, la estructura secundaria. Estito más vamos a ver y después vamos a dejar ya para terminar ya mañana en la otra clase. Después de la estructura primaria, tenemos la estructura secundaria, ¿ya? Y en la estructura secundaria, ya esas cadenas que teníamos lineales van a tomar otra forma, ¿ya? Ya se van a adoptar otra forma, como por ejemplo, fíjense que tenemos aquí a la alfa hélice, las láminas beta y los giros beta. Como que esa cadena que teníamos rectita de aminoácidos, ahora ya va a empezar a adoptar otra forma. Se empieza como a doblar y toma de la forma, por ejemplo, de la alfa hélice, que va a ser así. Como puras E, ¿ya? Entonces, la estructura secundaria se clasifica en estas. Podemos tener entonces número 1, que es la alfa hélice, número 2, que es las láminas beta, y número 3, que son los giros beta, ¿ya? La alfa hélice, están las láminas beta, y está también los giros beta. Los giros es como que digamos que va así, y de repente, boom, está un giro ahí, y por acá de repente hace las láminas beta, que son así. Esa forma va a adoptar, ¿ya? Entonces va la cadena de aminoácidos empieza ya a adoptar esa forma. Ya no es ya recta, lineal,
sino que empieza ya a adoptar esa forma. Primero, los aminoácidos como una cadena, una filita forman, así se enganchan uno con otro, con otro, con otro y forman lo que es la estructura primaria. Y luego ya en la estructura secundaria ya van adoptando conformaciones, como por ejemplo la alfa hélice, como es la lámina beta, o como puede ser también los giros beta, o puede ser que también se combinen, que sean, digamos, en una sola cadena. Podemos tener alfa hélice, podemos tener giro beta y podemos tener lámina beta. Y cada proteína cumple su función cuando se encuentra en su estructura. Cuando ella pierde su estructura, pierde su función también. Entonces, depende mucho para la función de una proteína, depende mucho de su estructura. ¿Ya? Yo les voy a dar una tareita para mañana, sencillita. Ustedes van a buscar ejemplo de una proteína que tenga estructura de alfa hélice. Toditos, para que yo pregunte al azar y cualquiera sepa. Ejemplo de una proteína que tenga en su estructura lámina beta, o le llaman también hoja plegada. Y ejemplo de proteínas que tenga giros beta. ¿Ya? Entonces van a buscar, ustedes van a buscar, por ejemplo, ¿qué proteína tiene esa forma, esa estructura secundaria de alfa hélice? ¿Cuál? ¿Ya? ¿Qué proteína? ¿Qué proteína tiene láminas beta, o también llamada hoja plegada beta? ¿Ya? Entonces van a buscar un ejemplito de una proteína que esté de repente en algo que sea de la sangre, por ejemplo, la hemoglobina, la mioglobina, qué tipo de estructura tiene. Si es secundaria, si es terciaria, si es cuaternaria. Y en este caso solo quiero que tenga alfa hélice, que tenga la estructura lámina beta o que tenga giro beta. ¿Ya? Ejemplitos. Eso para mañana. Hoy vamos a quedar hasta aquí. Bueno. ¿Ya se han anotado? ¿Sí, no ve? Sí, doctora. Ya. Entonces, mañana terminamos este tema de proteína, porque lo que estamos viendo aquí en esta primera parte de todas las biomoléculas es su definición, su clasificación, sus funciones, eso estamos viendo. Entonces, de esto vamos a terminar de ver entonces todas las estructuras y de ahí vamos a pasar a los ácidos nucleicos. Lo mismo vamos a ver de los ácidos nucleicos, su definición, su clasificación, sus funciones y después, recién cuando terminemos todo, vamos a ir a ver el metabolismo de cada una de ellas. Ejemplitos entonces para mañana, ¿bueno? Bueno, doctora. Y bueno, doctora, gracias. Tienen preguntas igual para mañana. Ejemplitos y preguntas. Bueno, hasta ahí vamos a quedar. Hasta luego, que tengan buen día.